Good afternoon. Welcome to eBay. This is Alumni Corner. This is one of the first experience we have with real experiences of former students at eBay with an impressive and successful careers. We have representatives of 4 years, 2004, 2007, and 2006. Yeah? Very good years, all of them. Like the wine. And one of the main assets of eBay, in my opinion, are the people working here and people who are learning in international relations in this incredible place in Barcelona. And 10 years after the foundation of the master of eBay, we can see the results, the tangible results, not only the projects, the aspirations or the dreams we have when we arrive here, but also our production, our real success in our careers. And I would like to stop my discourse because I'm very Baroque and Spanish style, y simplemente quería agradeceros el estar aquí para este primer encuentro y dar la bienvenida a ellos, que son los verdaderos protagonistas. Yo he podido tener la oportunidad de conocer a algunos de ellos, incluso trabajar con ellos, y ahora, según estaba hablando con uno de ellos, también me daba cuenta de, jolines, ese entusiasmo, esa pasión y esa fuerza con la que veníais a hacer el máster, la seguís teniendo. Y eso es lo que realmente anima a seguir tu carrera en los diferentes sectores, porque ya veréis que son muy representativos de la diversidad, de la fauna que hay en eBay, gente que trabaja en los negocios, en emprendimiento, en la acción humanitaria, en el desarrollo o en la política local. Una de las claves, yo creo que de la importancia de las relaciones internacionales, y que muchas veces no se tiene en cuenta, es que ahora mismo estamos en un momento en el que la complejidad y la globalidad de todo exige que tengas el mundo en tu cabeza, en cada cosa que hagas. Ya puedes tener una panadería o una tienda local que vas a tener la obligación de echar un vistazo a qué pasa por Internet y qué hacen tus competidores. Ya puedes desarrollar un proyecto a miles de kilómetros o en tu mismo barrio, que vas a tener también la necesidad de poder comprender mejor la realidad siempre que lo hagas con una visión internacional. Pues la palabra, the floor is yours, la palabra es vuestra. Bueno, antes quería anunciar que tenemos un experimento también que es muy propio de hoy, y es tenemos una presencia física, pero también tenemos una presencia más virtual de 2 exalumnas que nos han enviado sus pequeñas piezas de Life Stories desde Argentina y que nos van a hablar de sus experiencias a través de la fibra o cómo llegue hasta aquí. Elegí el máster en eBay por su programa multidisciplinario y bilingüe, sus excelentes profesores de diferentes universidades y la especialidad en estudios de paz y seguridad. El máster me permitió cambiar de carrera, de haber estudiado lenguas y ser maestra de primaria a explorar otras oportunidades. Al igual que yo, mis compañeras y compañeros venían de experiencias muy diferentes, desde la bióloga de Costa Rica, la politóloga sueca, hasta la periodista madrileña, porque las discusiones dentro y fuera del aula siempre fueron muy interesantes y me guiaron mucho. Actualmente soy defensora de los derechos humanos en México. Llevo 4 años y medio trabajando en el DF, en organizaciones de la sociedad civil, especialmente en materia de derechos humanos de las mujeres. Ahora soy consultora independiente, haciendo investigación y vinculación en temas de género y derechos humanos para ONGs y organismos internacionales. Gracias al máster en el IBI me pude integrar fácilmente a este mundo de derechos humanos, porque ya tenía una base de conocimiento y metodología. Con esto
Me puse a estudiar y leer mucho del contexto sociopolítico en México, del género, de la historia de derechos humanos en la región, y con estas dos bases pude tener un mayor impacto en mi trabajo. Felicidades al IBI en su 10º aniversario y saludos a todas y todos en Barcelona. En primer lugar, quisiera felicitar a toda la comunidad de IBEI por la celebración de estos primeros 10 años de formación de profesionales en el ámbito de la política y las relaciones internacionales, y un especial agradecimiento a las autoridades del IBEI que me han permitido participar en esta jornada y estar presente al menos a la distancia y compartir con ustedes mi experiencia. Yo cursé el máster del IBEI en el periodo 2007-2008 mediante una beca de la Fundación Carolina, y realmente es una experiencia que guardo y recuerdo con mucho cariño, que me ha abierto muchas puertas y que me ha significado verdaderamente un antes y un después, no solamente en mi carrera profesional, sino también en el ámbito personal. En primer lugar, yo considero que actualmente es indispensable continuar formándose para poder hacer frente a un mundo laboral altamente competitivo, y a la hora de elegir un curso de posgrado, y en mi caso en el extranjero, el IBEI me ofreció una opción con condimentos que lo hacían diferente y particular. En primer lugar, un plan de estudios que me brindó las herramientas teóricas y prácticas para poder ayudarme a comprender por mí misma los principales desafíos de un mundo actual cada vez más complejo y dinámico. En segundo lugar, un cuerpo docente sólido y experimentado que me ha brindado, por ejemplo, la posibilidad de tener como profesora a Esther Barbé, una autora que tanto había leído en mi carrera de grado aquí en Buenos Aires, lo cual fue un verdadero lujo. Y en tercer lugar, creo que el ingrediente más especial que nutre al IBEI es su comunidad de estudiantes de todo el mundo, siendo precisamente esa diversidad cultural la que enriquece los debates y fomenta la construcción colectiva del conocimiento. Y por si fuera poco, el IBEI está en Barcelona, con lo cual es un combo completo para vivir una experiencia académica y personal única en una de las ciudades más lindas del mundo. Mi paso por el IBEI entonces significó haber conocido un montón de amigos con los cuales actualmente estamos en permanente contacto, y siempre recordando anécdotas, como por ejemplo las clases magistrales de Fred Halliday, que copaban el auditorio del IBEI, y que la riqueza mayor era lo que seguía después de las clases, el intercambio y debate en el bar Mama Shake, donde con unos mojitos de más poníamos a las relaciones internacionales patas para arriba. En el ámbito profesional tuve la posibilidad de quedarme trabajando en el CIDOB, realizando una práctica profesional un año más, y bueno, eso fue bajo la coordinación de Ana Ayuso en el programa de América Latina. Con Ana mantengo actualmente una muy linda amistad como colegas, y trabajar en el CIDOB creo que fue el complemento perfecto para consolidar mi paso por España, donde bueno, formé parte de diferentes estudios de consultoría con el Parlamento Europeo en materia de relaciones Unión Europea-América Latina. Sin dudas, al regresar a Buenos Aires, mi currículum y mi experiencia se había visto enriquecidas, y bueno, la experiencia adquirida me permitió en primer lugar empezar a trabajar en el sector público, que es la vocación que tengo a nivel laboral, pasa por ese lado. Y bueno, fui designada como directora nacional de cooperación internacional en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y bajo esta responsabilidad tuve la posibilidad de trabajar intensamente y muy activamente en el marco de la UNASUR y del Mercosur, negociando acuerdos internacionales en nombre de mi país, y bueno, fomentando espacios de diálogo en el marco de la construcción de la seguridad de la región. Actualmente soy coordinadora del programa de América Latina del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Doy clases también en la Universidad de El Salvador sobre delito transnacional organizado, y actualmente me encuentro trabajando en un programa de consultoría y fortalecimiento de los gobiernos locales en materia de seguridad en los municipios del interior de la República Argentina, en el marco de un proyecto con financiamiento externo y de cooperación internacional. En definitiva, creo que aún tengo muchísimo camino por recorrer, y tampoco tengo dudas de que el haber llegado hasta acá fue gracias a haber tenido una formación completa y que me ha permitido poder consolidarme como profesional,
Y bueno, les mando un abrazo muy grande desde Buenos Aires y estamos en contacto. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Anguera y soy delegada de Acción contra el Hambre en Cataluña y también para Aragón y Andorra. Yo pertenezco a la primera promoción, la del 2004, que bueno, fuimos un poquillo supongo que los conejillos de Indias, con lo que eso tiene de ventajas, porque realmente era una relación muy personal, pues tanto con la dirección, con Jacint Jordana, como con el equipo administrativo, los profesores, y luego con sus desventajas, desde el punto de vista a veces meramente logístico, es decir, todos estos magníficos espacios cuando nosotros empezamos todavía no estaban, sufrimos obras, pruebas de aire acondicionado, bueno, y a nivel incluso de contenidos, pues una sesión tras otra o un año tras otro, pues también se han ido afinando un poco el enfoque. Yo llegué al máster pues quizás con un perfil un poco diferente a lo que eran la mayoría de los alumnos, primero porque era más mayor, llegaba tras una experiencia ya profesional, parte de ella en el terreno, y llegaba también tras un posgrado en globalización y cooperación al desarrollo que me había dejado un punto de insatisfacción por el enfoque, pues desde mi punto de vista, demasiado subjetivo que se daba, ¿no? Entonces quería profundizar más en el tema de las relaciones internacionales, pero no tanto que me dictaran qué enfoque tenía que tener, sino que me dieran herramientas. Me informé, se ponía en marcha la primera promoción del máster y bueno, me pareció muy interesante, sobre todo por cuanto tenía pues, de unir lo mejorcito pues, de diferentes universidades, gente de renombre y bueno, lo empecé a hacer. Y la verdad es que fue muy satisfactorio ya desde el principio. De hecho, pues a los 4 meses de empezar el máster me ofrecieron el puesto de trabajo en el que sigo actualmente, con lo cual a partir de febrero de ese año pues probablemente fui la persona primera que empezó a hacerlo part-time, es decir, cuando aún no estaba establecido, pero gracias a la flexibilidad pues de nuevo del equipo director, de administración, de los profesores, pues pude acabar de hacer las restantes asignaturas pues de una manera un poquito más ad hoc o personalizada. Otra diferencia o otro factor que para mí pues, noté cuando empecé era un poco el bagaje. La mayoría de perfiles que estábamos en el máster, en esa primera promoción, eran muchos perfiles de las ciencias sociales. Yo venía de las ciencias exactas. Para mí también fue un enriquecimiento. Desde luego el máster me aportó pues eso, el poder conocer más el enfoque de las ciencias políticas, de la sociología, que era algo que en la licenciatura de ciencias ambientales, que es lo que yo había cursado, pues no lo teníamos, al menos no en tanta profundidad. Sí que teníamos algunas asignaturas en ese sentido, pero no tanto. Yo entraba también con una clara motivación pues, hacia lo que quería, que era trabajar en la cooperación internacional, en la acción humanitaria. Venía de trabajar con Cruz Roja en el terreno y bueno, pues tenía ganas de seguir vinculado a ese tema, pero preferentemente desde aquí, desde Cataluña. Y bueno, temas que valoraría como especialmente positivos del máster, pues por una parte, como os comentaba, esta capacidad de análisis o de mostrar quiénes son los actores en las relaciones internacionales y sobre todo el facilitar el contacto, como comentaba ella, en primera persona, pues a través de charlas, de traer aquí a embajadores. Bueno, la verdad es que de repente te abría los ojos escuchar según qué charlas en primera persona, ¿no? Recuerdo especialmente a Fred Halliday, pues como alguien que te hablaba de una manera tan directa que bueno, te abría la mentalidad a muchos temas. Valoro también muy bien pues, todo lo que fueron las asignaturas o los módulos sobre zonas geográficas concretas, si bien en aquella promoción, la verdad es que no sé si luego ha cambiado, pero por ejemplo África era la gran olvidada, no había, así como había especialidades en temas de Mediterráneo, de Asia, de América Latina, África no aparecía. Para mí, y especialmente pues, en todo lo que ha sido el trabajo, lo que está siendo el trabajo con acción humanitaria, en acción contra el hambre, obviamente África tiene un peso muy grande, ¿no? Y yo creo que
luego hablaremos, no sé, realmente me gustaría que me comentarais si esa carencia se ha suplido o no, ¿no? O África, como suele pasar aquí en muchos temarios, sigue siendo la gran desconocida. Valoro muy especialmente también los trabajos prácticos que tuvimos, como decíais, era mucho leer, pero también las sesiones de trabajos en grupos, pues bueno, creo que te daba una visión y una manera de involucrarte muy directa, que luego pues, ha sido útil a lo largo del trabajo. Y también eché a faltar, que creo que luego sí que se ha suplido la carencia, un poco lo que eran ya más metodologías y herramientas concretas de la cooperación internacional. Es decir, temas de enfoque de marco lógico, identificación de beneficiarios, quizás porque yo tenía también muy claro hacia dónde quería ir, ¿eh? Pero bueno, no, en ese momento dentro del máster no había la opción de haber podido aprender pues eso, sobre las herramientas más concretas del mundo que utilizamos habitualmente en la cooperación. Visto esto, dicho esto, un poco, ¿qué es Acción contra el Hambre? Yo entiendo que hoy venimos aquí a hablar de nuestra experiencia, pero creo que también para vosotros pues es interesante ver eso, en qué ámbitos puede tener salida el máster o para reorientarse profesionalmente. Acción contra el Hambre, y os he dejado aquí unos folletos, es una organización de ámbito internacional, una red con 5 sedes en España, en Francia, en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, que trabaja sobre el terreno en unos 45 países del sur, países en vías de desarrollo. Trabajamos directamente todos aquellos aspectos vinculados a prevenir o a tratar la desnutrición aguda, especialmente en niños. Por eso pues, trabajamos con proyectos de nutrición, conjuntamente pues, con ministerios de salud, con UNICEF a menudo o con otras agencias internacionales que están en el terreno, en el país en los que trabajamos. Proyectos de seguridad alimentaria para asegurar los medios de vida, que eso cada vez también es más complejo, es decir, antiguamente o cuando pensamos a veces en proyectos de seguridad alimentaria en el terreno, pensamos pues en cultivar campos de arroz. Bueno, no es así, es decir, la pobreza a menudo se ha trasladado a entornos urbanos, se han perdido todas las redes de solidaridad entre las familias y trabajar en contextos urbanos para asegurar los medios de vida o medios de subsistencia cada vez requiere de soluciones más innovadoras y que en algunos casos pues cada vez también se están pareciendo más o aquí estamos poniendo en prácticas algunas de las soluciones que ya llevábamos también años trabajando en el terreno. Entonces, nutrición, seguridad alimentaria y lo que llamamos agua, saneamiento e higiene. Es decir, un niño con desnutrición que sufra además una diarrea, pues para su cuerpo puede llegar a ser mortal. Y viceversa, un niño con un cuerpo ya débil que sufra una diarrea puede caer en la desnutrición. Entonces, un poco para que veáis el enfoque integral. Todo esto es en el terreno, pero todo esto va acompañado de la incidencia política, incidencia muy basada en los datos, en la realidad, en lo que estamos trabajando en el día a día, incidencia dirigida tanto a los gobiernos locales de los países en los que trabajamos, pues por ejemplo, para que reconozcan la desnutrición como una enfermedad. Es decir, recientemente hemos estado trabajando con Guinea-Conakry para que elaboraran el protocolo de lucha contra la desnutrición y de tal manera que en los centros de salud pues, se diagnostique y se trate la desnutrición, para que los médicos reciban formación sobre la desnutrición. Es decir, para nosotros uno de los primeros elementos pues, es asegurar que los gobiernos, que las administraciones integran la lucha contra la desnutrición en sus programas políticos. Incidencia también pues, en el norte, dijéramos aquí, con las administraciones públicas pues, para que tengan también la lucha contra la desnutrición infantil en sus agendas de cooperación, en sus leyes de cooperación, y especialmente a nivel de organismos internacionales, en Naciones Unidas, Unión Europea, G8, es decir, tenemos todo un equipo de personas que siempre muy basado en la realidad, en lo que vemos sobre el terreno, transmitan a los políticos, a los decisores políticos, pues la importancia de combatir la desnutrición. Un poco eso, es tener una pata en el terreno, pero tener también una pata en los organismos y en los órganos de decisión.
Vinculándolo al máster, pues como os podéis imaginar, para mí todo lo que era el llevar aprendido o tener clara esta visión más internacional, pues fue una buena plataforma para enseguida poder empezar a trabajar o incorporarme en la organización. Yo os quería poner un pequeño vídeo aquí de un caso muy concreto, que es el de Filipinas. Todos recordaréis en noviembre, tifón Haiyan, tifón Yolanda, Filipinas, que arrasó pues 2 de las islas del país. Y aparte de poder ver o que podáis ponerle un poquito de imágenes y movimiento a lo que os estaba explicando, creo que también es interesante que veáis el discurso de nuestro director de la emergencia allí, un poco para visualizar o poner cara al perfil que tienen los cooperantes. He traído unos folletos también, que son estos, como os comentaba, en los que se explica lo que yo os estoy comentando y concretamente qué buscamos en el personal o en los cooperantes que se unen a la organización. Filipinas es el tercer país del mundo más expuesto a desastres, después de China e Indonesia, y la gente está desafortunadamente acostumbrada a que prácticamente todos los años haya un tifón de una determinada magnitud. Lo que pasa es que no hay respuesta que sea capaz de hacer frente a vientos de 375 km por hora, que además formaron parte de una enorme ola que, de manera parecida a un tsunami, golpeó la costa oriental del país. Días antes de que el tifón Yolanda estuviera golpeando Filipinas, nosotros ya estábamos siguiendo la situación y pensando qué tipo de intervención sería necesaria. A partir de ahí, lo que realmente es importante es movilizarse rápido. Las emergencias exigen de un desplazamiento logístico considerable, muy grande, y que además tienes que intentar hacerlo lo antes posible, porque en los primeros días la diferencia entre intervenir más tarde o intervenir más temprano quiere decir que no podrías llegar a salvar vidas, ya que literalmente es de esto de lo que estamos hablando. Acción contra el Hambre consiguió poner sus equipos en Tacloban el segundo día después del desastre, y a partir de ahí nuestro desplazamiento fue bastante rápido. Estamos contentos porque hemos conseguido unas cifras importantes de gente a la que hemos conseguido asistir. Son más de 200.000 personas las que cuentan ya con un apoyo por parte de la organización, y eso pues, sobre todo te da la gran satisfacción de saber que estás llegando a mucha gente que estaba en una situación muy difícil. Es el caso ahora mismo en Filipinas con el tifón Yolanda. 6 meses después, bueno, el tifón no está en los medios de comunicación, sería imposible y tampoco tiene mucho sentido que lo estuviese, no es tampoco una acusación con respecto a los medios de comunicación. Pero lo que sí que es cierto, y es algo que nosotros nos encontramos todos los días, es que las necesidades siguen estando ahí y lo van a seguir estando por mucho tiempo. Y lo que es significativo es que en una situación tan catastrófica como Yolanda se están planeando, y por parte de las autoridades filipinas, planes de reconstrucción y desarrollo a 10 años. Esto ya da un ejemplo de la magnitud de la catástrofe. Es decir, estamos hablando que todavía en el año 2024 va a haber actividades que están relacionadas con los destrozos que ha causado el tifón. Si bien no se puede evitar que otro tifón golpee, sí por lo menos intentar minimizar las consecuencias que este tifón tendría para la población. Eso es algo en lo que actuamos siempre en coordinación con el gobierno del país en el que trabajamos, y en este caso en el de Filipinas, que es realmente el encargado de desarrollar estos planes, de darles coherencia, y es bajo los cuales nosotros nos insertamos. Las organizaciones humanitarias somos prescindibles y buscamos ser prescindibles. Es decir, en nuestras intervenciones hay siempre una estrategia de salida en la que se contempla cómo vamos a dejar de intervenir, cuándo dejamos de ser necesarios y qué sentido tiene a largo plazo todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, a lo que siempre tendemos es a no ser sustitutos de las acciones de los gobiernos, sino ser
facilitadores en un momento en el que el gobierno no tenga la capacidad, llegando a zonas en las que los gobiernos nacionales no pueden intervenir, ayudando al gobierno nacional del país en el que estamos para que sean ellos, que son quienes legítimamente tienen el derecho y la obligación de actuar en los países donde nosotros mismos trabajamos. Entonces, la sensación de que si somos prescindibles puede ser que sea porque lo hemos hecho bien, está siempre ahí y es algo que nos sigue guiando. Quería simplemente que vierais un poco o escucharais en primera persona cómo es también el trabajo en el terreno. Yo, respondiendo también a una de las preguntas que nos planteabais a la hora de elaborar la participación aquí, era ¿es necesario un máster en Relaciones Internacionales o por qué es necesario un máster en Relaciones Internacionales para trabajar en cooperación? Bueno, yo diría no es que sea necesario, es que es imprescindible. Es decir, hoy en día, además, nos encontramos con muchas personas que a raíz de la crisis quieren reorientar su vocación y a veces parece que solo con la motivación o la buena voluntad es suficiente para trabajar en cooperación. Pues no es así, ¿vale? Y para mí, yo cuando hablo con alguien que a lo mejor a título personal te plantea esto, digo siempre, pues tienes que hacer un máster, o sea, ni te plantees entrar a trabajar, bueno, es que no podrías de hecho entrar a trabajar en cooperación si no tienes esta base de análisis, esta visión fuera del eurocentrismo o etnocentrismo que sin darnos cuenta llevamos aquí metido en el ADN. Es decir, para mí las sesiones o todas las clases, todos los cursos que hubo, pues eso, sobre Mediterráneo, sobre Asia, pues uno de los elementos directos que tenían para mí era eso, ver otra visión, tener otra visión, ¿no? Y que la puedes obtener sin haber estado sobre el terreno, que es la otra manera de obtenerla a veces. Cuando estás en el terreno, pues toparte con ella a guantazos. Luego los contactos para el trabajo en red, es decir, trabajamos muchísimo en red, tanto en el terreno como aquí, a nivel de España o de Cataluña. Bueno, pues como ya comentaba, dentro del máster conoces gente de otras promociones. Creo que en ese sentido la red de exalumnos pues es también una iniciativa fabulosa pues para acercarse, ¿no? para tener otros contactos de primera mano o de segunda mano. Y sobre todo que el máster te ayuda a tener una mentalidad crítica. Es decir, hoy en día nuestro discurso viene muy marcado, nuestro discurso como ciudadanos, o a veces los posicionamientos como ciudadanos está muy marcado lógicamente pues, por lo que te transmiten los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no siempre están transmitiendo lo que pueda ser la realidad en el terreno. Entonces, pienso que tener las capacidades, tener las herramientas a través de online o de otras personas, de generar un discurso propio y crítico con el discurso generalizado, pues es una de las grandes riquezas que te aporta el máster. Esto sería por mi parte. Muchas gracias a todos. Vale, ¿sigo yo? Vale. Bueno, buenas tardes. Yo no sabía si hacer todo este discurso o intervención en castellano o en inglés, pero bueno, lo voy a hacer en inglés porque como veo que se está haciendo en castellano y es un máster de Relaciones Internacionales, pues lo hago en inglés, aunque no sea mi lengua materna. So, good afternoon. My name is Stella. I'm living in Barcelona since, I think, 2001. Yes, 2001. And I'm working as a lawyer, as a legal aid lawyer, and also as a project coordinator of a federation of Mediterranean businesswomen associations. So, as I had a very legal background, I studied law in the Barcelona University, and I obtained my bachelor in 2007. And my idea was not to go directly to a lawyer's office or working in the legal department of a company, as already during my studies, my university studies, I had a
very high interest in international politics, and I focused a lot on human rights and international public law and European law. So I really wanted to specialize more in international relations. And I was looking a little bit about available options. And at the end, I decided to do the master here in international relations because, well, there were several things that I liked. One was, for example, that they had some or almost all of the subjects were in English. I appreciated this a lot because, well, I could have made maybe the same contents in other contexts, but for me it was very important to improve English. And then I also appreciated that it was supported by different universities here in Barcelona, in Catalonia. And, but well, the main reason why I've chosen to do the master was that I needed to get much more information and skills about international politics, as I came from this very legal background. So just to have an idea about my professional career, when I ended the master, I won an internship in the Barcelona Provincial Council in the department for, it was called Municipal Diplomacy, because it was cooperation between the Barcelona Provincial Council and other provincial councils worldwide. So this was very interesting. And at the same time, I was collaborating with an international lawyer's office because I always like both, no? The work on the legal field and also the international politics and relations field. So this was very interesting because I could combine both. And when I finished the internship, actually through this institute, I found my current job, which is as a project coordinator in the Federation of Associations of Mediterranean Businesswomen. This federation was founded in 2002, and our headquarters are here in Barcelona, but we have 44 member organizations in 24 Mediterranean countries. And well, the federation is called AFAEME, and we are mainly a platform for business and gender projects in the Mediterranean. And we are also a network for businesswomen and women entrepreneurs in the Mediterranean region always. And also a Euro-Mediterranean lobby organization, because we are advocating a lot in terms of equal opportunities and of access to women to economic decision-making positions. So, well, for me it was not easy at the beginning because during the master I learned a lot about the regions, about the political situation. I can say that I gained the whole background, but I had no experience in project management, and I had no specific experience in gender issues. Because during the master, well, I regionally focused on the Mediterranean and in the, well, the Arab world. And, but I had not the specific skills about gender issues in the Mediterranean, so it was not easy at the beginning. I had to learn a lot by myself, but I think that the master gave me a good background to feel at least a little bit comfortable and, and to improve well in this very international context. And I started managing mainly big national projects carried out here in Spain. But as the association was well, starting collaborating with important institutions, such as, for example, in Barcelona, the Union for the Mediterranean, or also the DG Enterprise at the European Commission, UN Women, and other organizations, we started presenting international project proposals, very big ones. And well,
I'm working in Europe 8 projects, NP projects, I don't know, Progress program from the European Commission. And for example, we did a very interesting project, which I wanted just to present a little bit, because this project is like my little baby, so I'm very proud of it. It was a project that I developed in 2011, and it was about promoting women entrepreneurship among young university students, always women, in Jordan, Egypt, Palestine, and also in Spain. And well, it was a lot of work because we had to organize it very well, because we wanted to really our member organization in these countries to implement the project. So as the project was labeled by the Union for the Mediterranean and it has the support of the European Commission, we were working with Southern Mediterranean organizations without being there. So it was very important to guarantee the whole control before starting with the implementation. And at the end, it has been very successful. We realized several women entrepreneurship days, as we called them, in these countries. And we motivated like more than 400 women university students in each of the countries. And actually, they are now participating in the second phase of this program, where we are not, as we motivated them, now we are providing specific business training, and we will also provide individual mentoring, and we enlarged the project to much more countries from the Mediterranean region, as Albania, Tunisia, Egypt, and other countries. So I also have some flyers about the project with information. But this was just to say that I think the master was also very important to get ideas about what has to be done in the region, and actually to be capable to write project proposals with interesting ideas which you can promote and you can sell to potential donors or investors and institutions. So that's what I wanted to say about my work, actually. Well, the thing with the legal aid lawyer, it was a little bit because I always loved both the working as a lawyer and working in international politics and international relations. And it is very hard, I think, and difficult to find a job where you can combine both. So now I'm not combining, but I'm doing both jobs. And I think it's also enriching and interesting. And well, I don't know, to conclude about the master, for me, it was really a very, very interesting experience. It was also related to a lot of stress and and suffering, you know, because well, we worked hard, I think, and in my specific case, I could do the master or pay the fee for the master thanks to an external grant. So I really wanted to make the best of it. And I've also made very, very, very big friends during the master. And thanks God that we have Facebook and all this stuff to keep in touch, because lots of them are abroad. And well, I think another issue that you have said that helped a lot was the ability to write, paper writing, synthesis skills, and also the ability to reflect about the concrete issue and to make a very concrete proposal or opinion about this issue. So I think that's more or less all what I wanted to say about the master. If you have some questions later, because I'm sure that I've forgotten everything, don't
hesitate to ask. So, thank you. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tres cosas. Una primera es, bueno, gracias por invitarme y por formar parte de esta mesa y de ese día tan especial. Segunda, felicidades. Muy contento por los 10 años. Fran, no me has nombrado antes, pero 2009-2010, que somos de la mitad y estamos contentos. Y la tercera es perdón porque no me he podido preparar lo que me hubiese gustado la presentación de hoy. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, vale. Pero voy a contar bastantes cosas, igual me he olvidado algunas, si no después ya me machacáis. Primero os explicaré por qué estudié el máster, porque creo, antes, ¿estáis estudiando el máster algunos? Estáis, ¿no? Si tenéis la tesina allí en breve, ¿no? Tesina, bien, bien. No es para tanto, no sufráis, que no es tan dura como os habrán intentado hacer creer. Pero muy bien. Pues mirad, yo estudié Derecho y ADE, un perfil también no era como la mayoría de ciencias políticas o periodismo, que en mi quinta al menos era lo que la mayoría había estudiado. Y trabajé en un banco, trabajé de gestor de proyectos y tenía una vida relativamente cómoda, es decir, ganaba buen sueldo, tenía una buena posición, pero no era feliz. Y como me encantaba leer el diario, el periódico, leer la Para Internacional, me fui de Erasmus y conocí amigos en todo el mundo, pues estuve en Santa Cruz, en California, en Nicaragua viviendo, pues tenía ese gusanillo. Y en 2008, que empezó la crisis, pues yo dejé el trabajo, o sea, lo más listo seguramente lo hice. Y me metí en el IBEI, en el máster. La verdad que no me arrepiento de nada. ¿Qué pasó este año? El 2009-2010, pues fue un muy buen año. Yo me acuerdo de cosas buenas del máster que me quedaron, por ejemplo, evidentemente, aparte de la parte teórica, de los conocimientos de los profesores, que aún me voy a tomar cafés o cervezas con ese Pablo, Jordi Baqué, Pablo Pareja, Daniel Nichols, los que están aquí, gente muy próxima, pero a la vez muy intelectualmente potente, o Frank, que está aquí también. Después trabajé en el CIDOP y es cuando lo conocí más y también pude desarrollar parte de los conocimientos. Pero una cosa que me encantó fue no solo la parte teórica, sino los talleres o la parte práctica. O sea, recuerdo pues, con Jordi Urgell en resolución de conflictos, en el conflicto de Israel-Palestina, pues cada uno, la mitad de la clase estaba en una posición, la otra en otra, y hacer una negociación a ver cómo nos podíamos de acuerdo. No solo leer a fondo, que también, sino ponerte un poco en la piel y ver pues, que era un... Entiendes por qué llevan 35 años o más haciendo procesos de paz sin que se llegue a una conclusión. O por ejemplo, con Salvador en América Latina, pues era cuando pues hubo el conflicto, bueno, Evo Morales, después también con Hugo Chávez, había pros, contras, y defendías las posiciones y lo entendías. Pues esa parte que nunca lo habíamos hecho, ni en Derecho, ni nada, en la Autónoma, ni en Copenhague, nada de esto, pues aquí eso me gustó y me hizo pensar un poco. ¿Qué pasó después? Como todos, pues ya no quería volver a lo que había trabajado antes e intenté, probablemente ilusamente, ¿no?, ir a pensar, no, en relación internacional es distinto, yo voy a ir a Naciones Unidas o a la Comisión Europea y no va por contactos y no va por esto, y me equivoqué, o sea, obviamente. Una cosa que me pasó en la Comisión Europea era que éramos 5 amigos, aplicamos los 5, y dijeron, necesitáis que alguien de dentro os apoye. Perfecto, LinkedIn, contactamos a alguien y nos respondieron, no nos podéis contactar. Vale, si no tengo ningún contacto, pero debo entrar vía contacto, ¿cómo entro? Pues ya tenéis la respuesta. Solo uno entró y efectivamente es el que tenía alguien de la familia dentro. Y bueno, cosas de esas, pues al final que yo pensaba ilusamente, ostras, genial, pues no, algunas no son tan buenas como eran. Por lo tanto, a nivel de hacer el máster, encantado. A nivel de salidas, no me gustaron tanto como esperaba. Por suerte encontré el CIDOP y allí estuve de película. Fue un muy buen año. Pero al final tampoco todo es para siempre y para seguir allí debía hacer el doctorado y ahora es como está el país, no había becas y, ostras, pues al final decidimos con 2 amigos de la vida, 2 ingenieros, fundar una ONG, que es Ingenieros para el Desarrollo. ¿Y qué pasó? También con nuestra buena fe, pues íbamos a ver a unas cuantas ONGs y nuestra propuesta era, os ayudamos a hacer los proyectos y os buscamos dinero. Genial, 2011, otro tortazo. Es decir, muchas ONGs nos pedían ayuda, muy pocas empresas financian proyectos, evidentemente ningún ayuntamiento, diputación, Generalitat, gobierno ayudaba. Y al final decidimos, ostras, aquí tenemos que hacer algo porque
el sector se está hundiendo, o sea, el sector de la cooperación, tanto el desarrollo como, podemos decir, el bienestar social o la acción social aquí en Cataluña, en España, en Europa o en otros países que estamos ahora trabajando, está muy tocada, porque estaban básicamente viviendo o ayudándose la mayoría, porque no todas, de subvenciones y donaciones de gobiernos o de instituciones públicas, y estas han bajado entre un 70 y un 80% en los últimos 4 o 5 años. Claro, paradójicamente es cuando más necesidad hay también de su trabajo, y es cuando menos recursos tienen. Porque con todo esto nosotros decidimos fundar pues, una empresa social que es una plataforma online para financiar proyectos sociales, que es Wolco. Bueno, pondré un minutito de vídeo para que veáis un poco de... ¿Sí, puedo? Bueno. Are you an e-commerce with a cause? Then why not engage your customers and sponsor a charity project within your market with us? WorldCoo connects your business with your customers by fundraising to help verified NGOs get the funding they need. As a business, you simply install our free widget, which gives your customers the option to make a small donation directly to the cause your e-commerce is committed with. And each euro added is updated in real time and sent to the sponsored project. More? We prove it. You can follow the construction of each project right on our platform, with photos and videos to show where your contribution goes. As for the costs, no cost. WorldCoo is a free tool. Then work with WorldCoo to help NGOs find the funds they need to make real-world changes. So, are you interested in teaming up with your customers and becoming an e-commerce with a cause? If so, let's find the right project for you to sponsor. Just sign up and WorldCoo will do the rest. Y esto es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, recibimos proyectos de entidades, de ONGs, seleccionamos, hacemos seguimiento y les intentamos ayudar a financiar los proyectos. Por otro lado, buscamos a empresas del sector de e-commerce que se vinculen con el proyecto, permitiendo que haya un botoncito que puedas dar €1 o $1 o £1 cuando compras algo al proyecto concreto, y después nosotros damos comunicación y visibilidad de todo el proyecto y también vinculamos mediante crowdfunding aportaciones individuales. Hasta la fecha pues hemos financiado proyectos como un máster o la beca para un estudiante de un país pues, sin recursos en conflicto, un máster de resolución de conflictos y política internacional de la Universidad Jaume I de Castelló. Lo financiamos vía mediante Wolco. Hemos financiado desde becas comedor aquí en Cataluña hasta investigación del cáncer de cervix y prevención de 3 colegios de médicos en Congo, o en Nicaragua cooperativas de café, o distintos proyectos. De momento hemos recibido ya más de donaciones de 35 países, o sea, estamos creciendo fuera, y nuestro objetivo es ser la herramienta online líder a nivel mundial en financiamiento de proyectos sociales. Por lo tanto, ya veis que el máster aquí liga mucho, es decir, la visión que nos dio el máster y los contactos, de hecho hemos ligado aquí. Tenemos una red de embajadores que son la mitad de mi quinta del máster, están todos ahí liados dando a conocer proyectos de su país o de su zona. Tenemos a un advisory board que hay 10 profesores más del máster que también con una cerveza pues los liamos a estar por aquí. Y la verdad que muy contentos porque ahora estamos ampliando el equipo, hemos podido, pues contamos ya con 2 incorporaciones. Y poco a poco vamos creciendo y vamos ayudando pues, desde ONGs grandes como UNICEF, Red Cross, Greenpeace, Oxfam, aún no como vosotras, pero pronto, si queréis, hasta pequeñitas que lo que hacen es un trabajo muy bueno, pero en una zona concreta o una temática concreta. Y tenemos desde proyectos de energías renovables, de agua, de género, de infancia, o sea, de muchos sectores. Hasta después vendrá Pedro Alonso, también estamos con ellos en el Instituto Barcelona de Global Barcelona, no sé, creo, pues también les ayudamos a financiar una investigación sobre la malaria. O sea, nuestra intención es crear un proyecto que sea sostenible, es decir, poder tener un equipo bueno financiando proyectos y que funcione, es decir, que podamos convertir pues, nuestro esfuerzo en algo tangible y a la vez pues, definir toda una metodología de KPIs sociales, de poder conocer impacto de proyectos, de ver un poco, ¿no? Que la gente sepa dónde ha ido el dinero, qué impacto ha tenido y cómo ha ayudado pues, algo tan fácil como hacer un clic y dar €1, en vez de pagar 60 € con un billete de avión, pagas 61, pero va en un proyecto concreto que tú sabes y sabes el seguimiento. Y a la vez lo que queremos es buscar empresas que permitan conseguir ese volumen, llegar a la gente
por algo que evidentemente ellos lo que ganan es algo pues de tranquilidad, que alguien les gestiona todo el tema de la parte social, de vincularse a proyectos, hace seguimiento, hace la transparencia y da una tranquilidad, y el impacto de que ellos pueden decir que su comunidad está financiando pues proyectos de tal o cual ONG y que tienen tal o cual impacto. Por lo tanto, yo veo que el máster aquí a mí personalmente me ha ido muchísimo, y más cuando mis socios son ingenieros, que ellos son de otra mentalidad. O sea, lo que hacen lo hacen súper bien, pero es otra mentalidad. Y además son amigos de esos 3 años, o sea que los quiero muchísimo. Y por lo tanto, el máster realmente ayudó a enfocar el proyecto, ayudó a pensar en, ostras, no nos quedamos en algo que solo de Cataluña, solo de España, o sea, no, vamos más allá, tenemos proyectos, es que ahora en todos los continentes, empresas, de momento son más de aquí, las empresas lo que aún es de aquí, pero estamos persiguiendo empresas de fuera también para que vayamos creciendo, y en esto evidentemente os invito a todas y a todos a formar parte, a tanto embajadores como donantes, como entidades que conozcáis, a poder pues, crear valor juntos y a hacer grandes cosas. Y bueno, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, una gran felicitación a toda la comunidad eBay por estos 10º aniversario. Bueno, creo que ha sido un reto todos estos 10 años, enseñando, conociendo, compartiendo. En fin, muchas gracias a todos los profesores, alumnos que habéis pasado para el eBay, y sobre todo a las personas administrativas. Yo me llamo Mireia Huerta, soy de la Seu d'Urgell, a un pueblo muy pequeñito que hay en el norte de Cataluña. Soy licenciada en Economía, y una vez terminé mi licenciatura en Economía empecé a estudiar el máster en el eBay, porque bueno, tenía inquietudes, siempre he tenido inquietudes económicas, políticas y sociales, económicas evidentes porque así estudié la licenciatura, pero sobre todo políticas y sociales. Por eso escogí el máster del eBay, porque me daba un poco más de visión más amplia a mis estudios. También se alejaba un poco de lo que yo estaba acostumbrada a estudiar, que era economía pura y dura, y bueno, tenía también inquietudes internacionales, conocer un poco más lo que era la comunidad internacional, las relaciones internacionales, y abrir un poco más la mente. 8 años después puedo afirmar que aquella experiencia cambió mi vida. Todavía recuerdo el viaje que hicimos con el eBay en Bruselas. Bueno, fuimos a ver el Parlamento Europeo, entre otros sitios, y cuando volví a Barcelona dije, bueno, ya sé dónde voy a ir el año que viene, yo quiero ir a Bruselas a trabajar al Parlamento Europeo, y así fue. Un año después apliqué en el Parlamento Europeo, me dieron la beca, estuve ahí 6 meses, pero no tenía suficiente, así que me quedé otro año más. En total fueron casi 2 años que estuve en Bruselas, y una vez terminé en Bruselas, después del Parlamento Europeo, estuve trabajando en un lobby de cooperación, de bancos cooperativos, y decidí volver a Barcelona, donde me incorporé en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, como gestora de proyectos europeos. 2 años después decidí cambiar otra vez mi rumbo y me incorporé al gabinete de alcaldía, donde estoy ocupando mi lugar de trabajo actualmente. Soy asesora del alcalde en temas de economía, empresa y ocupación, aunque no está muy claramente relacionado con las relaciones internacionales. Como sabéis, el alcalde de Barcelona, el señor Xavier Trias, es un alcalde que le interesan muchísimo las relaciones internacionales, y que por lo tanto a menudo nos tocan muchas tareas relacionadas en este ámbito. Este consiste en mi trabajo, ¿no?, en asesorar, gestionar, organizar agendas y preparar todo lo necesario para el alcalde. Bien sabéis que Barcelona tiene una vocación muy internacional, tiene una marca muy potente, se está posicionando internacionalmente como referente en investigación y educación, y en parte es gracias también al trabajo que habéis estado haciendo durante estos 10 años la comunidad de eBay. Estoy segura que tenemos muchos retos todos nosotros como alumnos, los que podáis ser todavía alumnos o los que hemos pasado por eBay. Tenemos muchos retos para avanzar, pero estoy seguro que la marca eBay no va a ser indiferente para nadie de nosotros, y nos va a ayudar a hacer muchos progresos.
Bueno, en fin, reiterar mis felicitaciones a toda la comunidad de eBay y que por muchos más años podamos seguir colaborando y cooperando juntos. Y ahora queríamos ofreceros también la oportunidad de ver el punto de vista de instituciones y organizaciones que pueden ser algunos de los perfiles por los que podéis optar con la formación del Máster de Relaciones Internacionales. En particular, tenemos a representantes de la Universidad de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Lluís Vilardell, que va a ser el que nos explique un poco su experiencia como consultor internacional y asistente técnico en el campo del desarrollo. Bueno, mi agradecimiento por estar de nuevo con vosotros. Espero desde la Asociación de Antiguos Alumnos que volvamos otra vez a estar en contacto más adelante. Nuestra idea es empezar un periodo electoral antes del verano y que en otoño existirá un nuevo proyecto y una nueva junta, y cuento con todos vosotros para poder llevarlo a cabo. Muchísimas gracias.